Es el momento de conversar con Carolina Ávila, ella es analista político y también docente, precisamente sobre el debate presidencial desde otra arista, desde otro ángulo. Muchísimas gracias, Carolina, por atender esta conversación. ¿Cree que se cumplió con el objetivo en el debate presidencial para que los candidatos precisamente puedan presentar sus propuestas, sus pensamientos, sus ideas, o fue una especie de un reality show, como lo calificó algún candidato presidencial? Buenos días y bienvenida, Carolina. Muy buenos días, Pedro. Gracias por la invitación. Para usted un saludo muy cordial, así como para la audiencia. Creo que debemos darnos cuenta cómo eran las campañas antes de tener los debates obligatorios y qué es lo que ha cambiado a partir de eso precisamente. Y es que podemos al menos tener el espacio para escucharles además a todos cara a cara, ojalá y confrontando sus propuestas. Anterior a ello, si se daban, era gracias a la buena voluntad de los políticos, no necesariamente porque tengan la obligación de hacerlo, y en más de una oportunidad nunca pudieron concentrarse todos. Entonces, si bien es cierto, no es un resultado óptimo y sí puede tener muchas críticas por culpa del formato o por culpa de las razones que no sé, la falta de interacción, inclusive la falta de preparación de los políticos, sigue siendo el debate el espacio por excelencia para la contrastación de ideas. Y eso creo que es importante recalcar. Ahora, sobre el debate particular del domingo pasado, lo que nosotros pudimos ver es, ante todo, la falta de preparación de los candidatos y creo que eso hace una primera reflexión para cualquier analista sobre cómo está configurado nuestro sistema de partidos, sobre qué tipo de nombres se están colocando para las representaciones y que quizás darnos cuenta también que quienes mejor performance tuvieron son aquellos que tienen militancia o que han tenido experiencia o que por último trabajan con mucha más énfasis conceptos ideológicos que no tienen temor en ponerlos en el set. Me parece que ese tipo de participaciones son las que al final incluso requieren mayor revisión, incluso hay cómo conversar sobre ellos, ¿no? Pero si llegan y te proponen, no sé, un tren bala sin haber terminado, por ejemplo, el metro de Quito, claro. Si bien es cierto, te vas a acordar de Tillería, pero no quiere decir que con eso le des el voto. A veces hay esa extraña recomendación de los estrategas que dicen que, si bien es cierto, primero hay que hacer que te ubiquen, hacer que te reconozcan, pero eso no quiere decir que tengas que hacerlo en los códigos incorrectos. Que sus ideas sean aterrizadas en el electorado. Por tu inteligencia, por tu astucia. Carolina, entonces, ¿cree que hay que revisar la mecánica del debate presidencial? Porque hay que hacer precisamente algunos ajustes, y también no sé cuánto incidió la cantidad de candidatos presidenciales para que no pudieran mostrar sus propuestas y que pudieran efectivamente proyectarle al electorado lo que piensan, y sobre todo que sean propuestas aterrizables, porque también creo que tuvo un rasgo bastante importante de demagogia. Completamente. Ahora, el tema de qué es lo que dice el candidato ya depende del candidato, y para eso se supone que está el periodista moderador. Pero el formato que en este momento presentan hace que dos nombres tan fuertes y de tanta trayectoria y respeto como son Fabricio Vela y Denise Molina no puedan hacer más que dar paso al uno y al otro. O sea, para eso no necesitas un periodista, con todo respeto. Contrata un maestro de ceremonias y es más que suficiente. Si llamas a un periodista como moderador, es porque le vas a dar a ese periodista la capacidad, la posibilidad, porque la capacidad la tienen, ¿no es cierto?, la posibilidad de intervenir, conduciendo la conversación por el un lado y por el otro lado, formulando sus propias preguntas que permitan además desagregar inclusive un poco más aquellos primeros 90 segundos. Entonces, ese es el rol de un periodista y están preparados para hacerlo. Incluso los dos nombres que pusieron en este debate tenían absolutas credenciales para poder desarrollar ese tipo de debate. En Estados Unidos hay esa configuración con más periodistas inclusive en el set.
Por el otro lado, también en Chile he visto, por ejemplo, la Asociación de Canales y de Medios de Comunicación se encarga de organizarla y la plantea a partir de todas estas premisas más bien periodísticas y comunicacionales políticas, sin duda, pero desde el trasfondo periodístico. Por ejemplo, vimos en Brasil, Bolsonaro y Lula, cuando hicieron su debate, era muy interesante el estilo en el que cada uno tenía que interpelar al otro y lo hacían por un periodo como de 3 minutos y se iban turnando en las participaciones de manera inmediata, incluso sin interrupciones. Entonces, creo que existen, no se trata de inventarse mayor drama, aquí existen ya ejemplos modelos que pueden tranquilamente ser acogidos por el contexto nuestro. Pero adicional a eso, usted ya mencionó, tener 16 candidatos es imposible. Claro. Y eso, por más que dividas en 2 grupos, el uno saldrá beneficiado versus el otro, y aún así 8 nombres, claro. Es mucho. Y eso hay que a propósito de la división de grupos, Carolina, en el que obviamente fue por sorteo, ¿no? Pero en el que en ese sorteo se hayan separado los 2 candidatos que aparentemente tienen preferencias electorales, me refiero a Luisa González y a Daniel Noboa, ¿qué tan positivo fue o no, o debieron estar en el mismo grupo para un poco ver la dinámica de interacción entre ambos candidatos? Pasa en Estados Unidos, pasó muy raro porque fue un momento en que Ross Perot entró. Pasa también en Chile y en algunas de las oportunidades siempre esta suerte de planificación sobre el debate, regulación sobre el debate es cambiante, ¿no? Pero se ha visto en algunos momentos cosas como estas. Si el candidato o candidata tiene un porcentaje X, estoy inventando, llamemos 20%, 10%, con ese porcentaje de la preferencia del electorado ingresas al debate. Estadísticamente, salvo excepciones como la del 2023, hay fórmulas en las que permiten inmediatamente identificar que no es posible remontar ciertas distancias estadísticamente hablando. Nuestra misma ley, el Código de la Democracia, ya lo dice. Si en primera vuelta alguien tiene un poco más del 40% y el segundo no tiene tiene más de 10 puntos de diferencia, ya no hay segunda vuelta. ¿Por qué dice eso el Código de la Democracia? Porque estadísticamente hablando, se sabe que esos 10 puntos son muy difíciles de remontar. Claro. ¿Por qué no aplicamos la misma lógica para el ingreso al debate? Identifiquemos cuáles deberían ser esos márgenes mínimos posibles para poder ingresar, y aquellos que ya no, estadísticamente hablando, no se permitan remontar, pues simplemente quedan no fuera para el... Pero no puede sonar como discriminatorio, Carolina. Pero quedan para un segundo bloque, Pedro. Y con eso, la discriminación que podría ser acusada diciendo que no le han permitido entregar, se hace a un lado, se les permite entregar. Pero al menos se le entrega a la población la posibilidad de poner cara a cara a aquellos que han hecho su trabajo adecuadamente al inicio y por lo tanto la población ya les está prestando atención. Pero ¿qué es lo que pasa, Pedro? Resulta que tenemos 16 candidatos y muchos de ellos, y me van a tener que disculpar, están allí porque quieren todavía conservar el partido o el número, es decir, el negocio que hay detrás del partido político, o simplemente por una estrategia de arrastre hacia lo que podría pasar en la asamblea, o incluso participan en la elección por posicionamiento político para posibles actividades electorales posteriores. Claro. Pero todo eso lo hacen, Pedro, con el bolsillo de los ecuatorianos y ecuatorianas, y nos cuesta una elección. Y nos cuesta porque nosotros hacemos cofinanciamiento, es decir, en este país el ecuatoriano además paga para que le saquen la publicidad por ejemplo, candidatos que luego cuando se cuentan los votos no llegan ni al 1%. Pero recuerde que la ley exige que tienen que devolver si no logran el porcentaje adecuado en este proceso democrático. Carolina. Cóbreles claro. Que se puede, Pedro. Usted ya hizo un análisis de las taras de este proceso electoral y sobre todo de la participación en el debate. Pero viendo ya un poco más allá del escenario del debate presidencial, ¿quiénes creen que capitalizaron mayormente la participación del debate presidencial? ¿Cuáles fueron estos candidatos?
En el contexto que nosotros estamos, que es altamente polarizado, es decir, que la mayoría de la población de alguna forma ya se ha inclinado por al menos dos nombres que en este momento lideran, para algunas encuestas es Luisa González y Daniel Noboa, en otras encuestas es Daniel Noboa y Luisa González. Para ellos, las condiciones de debatir eran de mayor riesgo, por lo tanto el objetivo simplemente era tratar de sobrevivir y superar el debate sin salir tan lastimados. Tanto las reacciones del público que ha estado en ese momento viendo paneles... Ellos cumplieron esa misión en el debate presidencial entonces, es decir, no excederse y mantenerse cautos. En eso creo que coincidimos todos los analistas, pero usted me Pero los que más decía, brillaron, los que más se mostraron. Quienes destacaron, exactamente. Y en ese contexto destacan quienes han logrado, por ejemplo, posicionar posturas de contrastación. En el primer bloque, Jorge Escala. Tabaqui incluso cuando hace la pregunta que Noboa no puede contestar. En el segundo bloque, Andrea González. E incluso también Leonidas Diza cuando hace este ir y venir con, me parece que fue con Arauz, y incluso con su memorable thank you, bye bye de cierre. Entonces, ese tipo de elementos terminan algo más con un poco más de énfasis en la memoria, ¿no es cierto? Sobre todo permite mayor recordación y conversación. Sin embargo, el efecto del famoso voto útil termina complicando estas interesantes participaciones porque no los ven como alternativas, los ven como elementos de destacar, sí, pero no con eso necesariamente cosechar votos. Hay que resaltar uno en particular que es el rol de Andrea González. Andrea González, sobre todo en la conversación digital, termina siendo del interés del electorado. Por ejemplo, en Google Trends, Andrea González supera en interés y búsquedas inclusive a Daniel Noboa. Y sin embargo, durante las horas siguientes al debate, salvo dos esfuerzos comunicacionales, en sus redes sociales hay muy poca participación. Veamos a ver si capitaliza electoralmente esta participación que prácticamente la mostró Andrea González como una de las protagonistas del debate presidencial. Algo cortito, así en 10 segundos o en 15 segundos. ¿Cree que el debate presidencial sirvió para proteger a Daniel Noboa de Luisa González? Creo que las formas como se configuraron ambos equipos, ambos grupos, da la impresión que eso pasó. Sin embargo, me parece que al final del día igual recibe suficientes, no sé si suficientes, pero recibió bastantes consultas de parte de sus colegas dentro del grupo en el que estuvo, pero quizás no las suficientes como para poder tener un espacio más de mayor contrastación. Y lo mismo le sucede quizás en ese contexto en la conversación digital, y por eso sale bastante bien librado. No fue el caso de Luisa González, quien sí en su bloque tuvo en Andrea González alguien que le pudo hacerle el frente y del cual salir airosa a pesar de ese nivel de ataque, pues también es meritorio, ¿no? Perfecto, Carolina Ávila, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muy amable, muy gentil. A usted, muy gentil. Vamos a la pausa y ya regresamos.